Hola, mi nombre es Gustavo y en este canal te ayudo a usar la tecnología a tu favor para que automatices procesos, ahorres tiempo y generes nuevas oportunidades de negocio. En este video te enseñaré cómo comenzar con N8N desde cero y crear tu primera automatización sin necesidad de programar. La automatización de procesos es básicamente dejar que la tecnología se encargue de esas tareas repetitivas que solemos hacer manualmente. Imagina que todos los días tienes que enviar un correo de bienvenida a nuevos suscriptores. En lugar de hacerlo uno por uno, puedes configurar un sistema que lo haga automáticamente por ti. Bueno, ¿y qué es N8N? N8N es una plataforma de automatización de workflows o flujo de trabajo de código abierto que te permite crear integración entre diferentes servicios y aplicaciones de forma visual sin tener que ser programador. Entre los beneficios que nos puede aportar tenemos el ahorro de tiempo y reducción de tareas manuales, la facilidad de uso, la escalabilidad y personalización, el bajo costo y una comunidad activa. En comparación con aplicaciones similares como Zapier y Make, ¿por qué N8N es la mejor opción? Bueno, pues es open source o de código abierto, lo que da la posibilidad de autoalojarse y adaptarlo según tus necesidades. Tiene costos flexibles, lo que puedes ahorrarte planes mensuales al tenerlo en tus propios servidores, y tiene una gran comunidad que constantemente crea nuevos nodos e integraciones. Permite más control también sobre tus propios datos y tu privacidad. Así es como se ve la interfaz de N8N sin ninguna integración y sin ningún nodo. Pero vamos a comenzar por cómo utilizarlo directamente desde la nube con un plan gratuito. Si utilizamos N8N en la nube, vemos que sus precios comienzan desde los 20 pesos al mes, que es el plan inicial, y el Pro 50 pesos. En el plan inicial vemos que podemos compartir un proyecto y tendremos 5 ejecuciones concurrentes, usuarios ilimitados y el soporte de la comunidad. Entonces vamos a crearnos una cuenta. Con esta cuenta podemos crear nuestro primer flujo de trabajo e irnos adaptando a cómo funciona en la nube directamente para poder utilizar las integraciones que queramos. Un detalle antes de crear la cuenta es que esta cuenta durará solamente 14 días. A partir de ahí ya nos pedirá pagar el plan que deseemos, si nos ha gustado utilizarla por aquí, o podemos optar por la opción de autoalojamiento que probaremos. Le ponemos un nombre al subdominio que vamos a tener dentro de N8N y le damos hasta Free Trial. Nos llega este correo, verificamos y ya podemos comenzar. Nos hará algunas preguntas: en qué equipo estaremos, y bueno, aquí selecciona lo que quiera, el tamaño de la compañía, menos de 20, y si has utilizado alguna de estas herramientas antes, dependencia de lo que ustedes quieran, elige. Vamos a ponerle que no. ¿Dónde escuchamos sobre N8N? No sé, en YouTube. Si queremos invitar a miembros del equipo, le enviamos la invitación. Si no, nos saltamos esa configuración. Nos dan un video de un inicio rápido y ya podemos comenzar. Bueno, y aquí tenemos nuestra herramienta N8N en la nube. Aquí se irán mostrando los flujos de trabajo que hayamos creado. Por este lado tenemos los días que nos quedan disponibles de nuestra cuenta de prueba. Tenemos los proyectos, que esto se ve en la cuenta de N8N en la nube. Este panel de administración solo saldrá en esta cuenta de la nube, el cual va a tener este dashboard. Estas son las plantillas que nos ofrece la comunidad. Hay alrededor de 1386, donde pueden seleccionar la que necesiten. Como ven, esta plantilla es para automatizar el SEO y pueden seleccionar todos los nodos, copiarlos y pegarlos, o simplemente darle un clic a usar el flujo de trabajo. La opción de variables sirve para
almacenar variables que pueden ser utilizadas a través de varios flujos de trabajo. Son como variables globales. Por aquí tenemos la ayuda, la documentación, los foros, los cursos, etc. Y aquí tenemos las configuraciones. Aquí podemos cambiar el nombre, el correo, activar el doble factor, cambiar el tema, que si todavía no tenemos cuenta de pago, no lo podemos cambiar. En la cuenta de N8N podemos tener múltiples proyectos, no siendo así en los autoalojados. Podemos adicionar varios proyectos, por ejemplo email, se agregan los miembros del equipo y ya tendríamos creado otro proyecto que sea relacionado con los correos, por ejemplo. Por esta sección van a estar listados todos los flujos que hayamos creado. En credenciales vamos a tener todas las integraciones que se hayan hecho en todos los workflows. Y en ejecuciones, bueno, todas las ejecuciones que se hayan hecho. Cuando venimos a WebView ya podemos comenzar desde cero. Y esta es la primera pantalla que nos aparecerá. Por aquí podemos nombrar el flujo de trabajo. Podemos ponerle etiquetar correos, por ejemplo. Y aquí podemos adicionarle todos los tags para poder filtrarlos luego y poder seleccionarlos más rápido. Podemos ponerle correo, se pueden agregar varios. Es que no lo puse correo. Entonces por acá sería la parte del editor, las ejecuciones cuando tengamos, el estado inactivo activo cuando esté en línea para compartir, zapar lo que hayamos hecho y el historial. Por aquí podemos descargar el flujo de trabajo, se guarda en formato JSON. Podemos ver, esta es la estructura. Podemos importar desde una URL, desde un propio archivo JSON. ¿Qué más podemos ver? El zoom. Podemos restablecer o ajustar la pantalla. Por aquí tenemos los nodos que más adelante veremos que son. Ahora vamos a probar las diferentes formas de instalar N8N. Si venimos a la documentación de N8N podemos ver la forma de instalarlo con npm, con Docker y en los servidores, que puede ser en DigitalOcean, Heroku, bueno, esto que vemos aquí. La forma más fácil de instalarlo es con npm. Solamente tenemos que tener instalado Node en nuestra máquina y ejecutar este comando. Bueno, vamos a instalar N8N con npm y con Docker. Tenemos que saber que por defecto N8N se va a instalar con la base de datos de SQLite y para utilizar npm necesitaremos Node.js, que es el entorno de ejecución de JavaScript, y npm es el gestor de paquetes predeterminado para Node.js. Entonces vamos a la página de Node.js para descargarlo. Vamos a descargar. Un detalle, esto se puede hacer, es para Windows, pero si tienes otro sistema operativo, como puede ser Mac o Linux, sería de esta forma. Se puede descargar con FNM o NPM, incluso con Docker. Una vez descargado, vamos a instalarlo. Le damos siguiente, aceptamos el término, siguiente, siguiente, siguiente. Le damos a instalar. Le damos a finalizar. Nos vamos a la documentación y vemos que para instalarlo copiamos esta línea y lo pegamos, que es para instalar N8N de manera global, y esperamos a que termine de instalarse. Si nos fijamos nuevamente en la documentación para ejecutarlo, dice que pongamos N8N o N8N start. Bueno, ponemos N8N, lo ejecutamos.
Le decimos permitir y como me dice que ahora esta URL me pide los datos de una cuenta nueva. Ponemos nuestro correo, nuestro nombre y apellido y una contraseña. Le damos siguiente. Nos pide que rellenemos este formulario. Voy a poner cualquier opción y le damos comenzar. Las cuentas autologadas nos van a permitir hacer todo esto de manera ilimitada. Le damos envíanos la licencia y nos envían un correo. Lo activamos y ya tenemos nuestro workflow de manera ilimitada. Y como ven, es lo mismo prácticamente que teníamos anteriormente en la cuenta en la nube, con ligeras diferencias con que no tenemos, como tenemos aquí ver los proyectos, no tenemos los proyectos y no tenemos el panel de administración. Esta es la forma de instalar N8N con npm. Como ven, es muy fácil para pruebas sencillas. Ya tendríamos nuestro N8N instalado. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a ver estas variantes con Docker. ¿Qué es Docker? Bueno, Docker es una tecnología que permite crear, distribuir y ejecutar aplicaciones en contenedores. Un contenedor es como una caja donde metes tu aplicación con todo lo que necesitas para funcionar. El programa va a estar adentro y solamente es ejecutarlo. Una de las diferencias que vamos a ver de estas variantes que vamos a instalar es que una tiene SQLite como base de datos y otra tiene Postgres. La diferencia es que, por ejemplo, SQLite tiene menor rendimiento y escalabilidad en comparación con Postgres y tiene mayor riesgo de corrupción de datos en entornos de producción con alta concurrencia. En el caso de Postgres tiene mayor rendimiento y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y mejor manejo de concurrencia y transacciones, lo cual es adecuado para los entornos de producción, como será en el caso cuando tengan varios agentes funcionando en línea. Bueno, ya vimos que eso que vamos a instalarlo ahora. Vámonos para en la documentación y vamos a parar en la terminal el proceso de N8N. Un token, ¿cómo lo podemos instalar? Lo buscamos en su página y en el caso de Windows, bueno, simplemente venimos, le damos a descargar y esperamos a que se descargue. Bueno, una vez descargado, procedemos a instalarlo. No lo voy a hacer porque ya yo lo tengo instalado, pero dale doble clic, siguiente, siguiente. Y esta sería la interfaz que tendríamos cuando ya lo tengamos instalado. Como vemos por aquí, aquí nos saldrán los contenedores, que es la aplicación ya cuando esté ejecutada basada en una imagen. La imagen es como la plantilla del contenedor y los volúmenes es donde se va a guardar la información. Vamos a eliminar estos y para no tener que volver a descargar las imágenes vamos a dejar las imágenes, pero cuando se haga el pull, o sea lo que viene siendo descargar la imagen, esto se les pondrá aquí. Vamos para la documentación para instalar la forma más sencilla, que era esta que les he mostrado aquí. Sería pararnos en la terminal, vamos a copiar esta línea. Antes de hacer cualquier cosa, si venimos a nuestro Docker Desktop, vemos que se nos ha creado ese volumen aquí. Copiamos la otra línea, la pegamos y la ejecutamos. Hace la migración de igual forma. Si venimos a nuestro Docker Desktop nuevamente, no tenemos imagen porque ya la tenía, pero ya tenemos nuestro contenedor aquí y dice que podemos ejecutarlo con esta URL y nuevamente sería lo mismo, configurar nuestro correo, nuevamente rellenamos el formulario
nos mandamos la licencia gratis al correo y activamos nuestra cuenta. No se nos debe olvidar. Y ya tenemos de esta forma N8N con Docker de la manera sencilla, o sea, con SQLite. Ahora vamos a ver cómo instalar N8N con Postgre. Ya tuvimos el proceso que se estaba ejecutando de Docker. Lo revisamos por aquí. Bien, vamos a buscar cómo hacerlo con Postgre. Vemos aquí usando con Postgre. Y si venimos aquí abajo nos da una forma de cómo hacerlo, pero también nos dice que si queremos encontrar un Docker Compose, que es el archivo que ejecuta y crea todos estos contenedores con Postgre, bueno, lo encontraremos en este repositorio. Cuando venimos aquí vemos que solamente es descargarlo, ejecutar el Docker Compose app-c y ya lo tendríamos listo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, para no tener que instalar Git y descargarnos todo el repositorio, nos vamos al principio, nos descargamos aquí, se nos comenzará a descargar ahí, extraemos y aquí tenemos todo lo mismo que estábamos viendo hasta ahí. Entramos en la carpeta de Docker Compose, aquí es donde dice Compose. Bueno, aquí vemos que tenemos 4 archivos. Uno es del entorno, lo podemos abrirlo con un Notepad, donde podemos cambiar el usuario de Postgre, la contraseña y el nombre de la base de datos y crear un usuario no root. Bien, el Docker Compose es la configuración de todo el contenedor, donde va a tener la configuración de los volúmenes y los servicios de la base de datos y N8N. Ahora vamos a copiar la ruta, ponemos cd y pegamos la ruta. Entonces ponemos Docker Compose app -d. El -d es el detach para que no nos muestre todo el código. Aunque bueno, vamos a quitárselo para que lo vean. Si le quitamos el -d sale bueno, todo lo que está haciendo por detrás. Bueno, ya está en línea nuestro localhost 5678 nuevamente y sería llenar los datos. Si nos vamos al Docker Desktop, ahora vemos que tenemos nuestro contenedor with Postgres, porque la carpeta se llama así, le pueden cambiar el nombre de la carpeta, con los dos contenedores Postgres y N8N. Las imágenes cuando lo hayan descargado ya lo podrán ver por aquí por imagen en la versión 16 de Postgres y bueno, la última de N8N. Y los volúmenes es como si fuese el disco duro de los contenedores donde se va a guardar la información. Bueno, y aquí sería lo mismo, poner el email, el nombre, el apellido y la contraseña. Ya estos pasos los hemos visto previamente. Vamos a pasar al último ejemplo, que este es el más completo porque nos permitirá ejecutar o tener una base de datos vectorial, que después vamos a ver las ventajas, que es para trabajar con documentos, y la inteligencia artificial o Llama para poder ejecutar nuestros modelos local sin necesidad de modelos de IA de la nube como OpenAI, Sonnet o cualquiera. Ahora podemos venir a los contenedores para el proceso, podemos eliminar los volúmenes si no lo vamos a utilizar, y las imágenes en caso de que no lo fuesen a utilizar también lo pudieran borrar. Entonces nos vamos a la documentación, y un detalle que se me olvidó decirle, más abajo pueden encontrar
cómo cambiarle la zona y cómo actualizar, porque constantemente el equipo de N8N está haciendo actualizaciones y puede que nos quedemos atrás. Para actualizarnos lo hacemos como lo vemos aquí. Podemos ir a Docker Desktop y en las imágenes, digamos que quiere actualizar, bueno, el N8N sería este y le hacemos pull. Echamos en pull o digamos que le salga así, se pincha en pull y ya se les actualiza. Lo puede hacer de esta manera o simplemente en la línea de comando ejecutamos el docker compose pull, después le hacemos docker compose down y después docker compose up -c como vimos ahorita. Continuamos y nos vamos hasta aquí en la documentación donde dice AI Starter Kit. Para obtenerlo pinchamos este link y como hicimos anteriormente, si no tiene kit podemos descargar el .zip. Bueno, aquí podemos ver en dependencia de la máquina que tengan que utilizarán. Por ejemplo, si tienes una máquina con una tarjeta de video NVIDIA, si lo descargaste con Git, bueno, ejecutas esta línea. Si no, vamos a ejecutar solamente esta en el directorio que estemos ahora cuando lo hagamos. Si lo que tienes es una tarjeta de video AMD, bueno, ejecutas esto. Si es Mac, utilizamos esto. Y si no, bueno, para todos los otros casos utilizaremos este código. Y esta sería la forma de actualizarlo para cada caso. En mi caso tengo una tarjeta de video de NVIDIA, por lo tanto voy a ejecutar estos comandos. Ya tenemos nuestra carpeta descargada y nos vamos atrás, la descarga, la tenemos aquí, extraemos la carpeta igual que la otra. Entonces copiamos la ruta, nos vamos a la consola, cancelamos ese proceso con control C, cancelamos, vamos a limpiar todo esto, vamos a ponerle para irnos atrás la ruta y bueno, ya estamos parados aquí. Quedamos en que tenemos que poner esto exactamente, pegamos y ejecutamos docker compose menos profile GPU NVIDIA up. Nos va a hacer el pulling pocket. Esta versión de Postgres parece que tiene, o sea, ya tiene una actualización. Esperamos a que se actualice. Una vez terminado, pincharemos el link y nos pedirá lo mismo. Creamos la cuenta nuevamente. La diferencia de este caso es que ya nos traía un workflow de prueba. Hasta aquí vimos todas las formas de instalarlo local. Obviamente la mejor forma de trabajar va a ser esta, porque vamos a tener todo integrado. Vamos a entrar en materia de cómo podemos crear nuestro flujo de trabajo. Si pinchamos por aquí vemos que podemos crear un nuevo workflow o una credencial. Y como podemos ver, el proyecto es solamente con una cuenta empresarial. Por acá tenemos lo mismo. Cuando tengamos varios flujos de trabajo, así es como se verá. Aquí es donde podemos buscarlo. Podemos filtrar por los tags que le hayamos puesto o el estado si está activo o desactivado, que cuando lo tengamos online este botoncito va a estar por acá. Y bueno, ordenarlo por orden alfabético o según se hayan creado. Vamos a crear nuestro primer flujo de trabajo. Bueno, el primer paso es agregar un trigger. ¿Qué cosa es un trigger?
Bueno, son disparadores de eventos que inician un flujo de trabajo, hace que se ejecute alguna acción luego. Puede ser cuando nos escriban al chat, cuando nos llegue un email, cuando pasa un determinado tiempo. Vamos a utilizar de momento un trigger manual, que es cuando se le haga clic, se puede mover del lugar. Bueno, esto sería un trigger y vamos a agregarle una acción. Podemos pinchar aquí en el más o en este más de acá. ¿Qué trigger podemos utilizar? Bueno, uno manual con eventos, que los eventos vienen siendo cuando alguna aplicación haga algo como que nos llegue un email, se agregue alguna fila, alguna columna, un dato, se elimina un campo, cualquier cosa dentro de todas las apps que tenemos disponibles aquí. También puede ser en algún momento determinado, ya sea por día, horas, minutos o semanas, ¿ves? Según el intervalo que querramos adicionar. Puede ser con un webhook cuando se envía un formulario, cuando se ejecute otro workflow, se llamaría este, cuando llegue un mensaje y otras maneras, que es cuando se cargue un archivo local, se lanza un error. Vamos a probar con cuando se envíe un formulario. El flujo de N8N es de izquierda a derecha, es como se van ejecutando. Entonces, si lo miramos aquí, viene siendo una entrada de datos, que en este caso, como es el trigger, no va a tener. La parte derecha sería la salida de esos datos. Y en el medio el procesamiento, que sería el nodo que se está configurando en ese momento. Por ejemplo, para este caso, vamos a configurar este formulario, que le vamos a decir que no va a tener autenticación. Vamos a ponerle un título que sean datos del usuario, por ejemplo, una descripción, tendremos sus datos para conocerlo. En el caso de primer campo sería, por ejemplo, vamos a poner nombre y apellido. El tipo es el tipo de datos del campo que se está llenando, en este caso es un nombre es un texto, y en el placeholder, que es lo que aparecerá en el campo, como es este caso, por ejemplo, ¿ves? Esto que dice aquí, eso es placeholder. Le pondremos entre el nombre y aquí podemos seleccionar si será requerido o no. El nombre sí, vamos a ponerle que el apellido no. Entre los apellidos, entonces aquí podemos seguir agregando. Vamos a ponerle edad, la edad es un número, entre la edad, de momento así está bien. Si lo probamos, aquí tenemos nuestro formulario. Entonces, al rellenarlo, vamos a ponerle el nombre y el apellido y la edad. Al enviarlo o al hacerle submit, vemos que son capturados estos datos y enviados en la salida en la parte derecha. Vamos a decir que quisiéramos transformar los datos y convertir, o sea, de esto que obtuvimos solamente nos interese el nombre y la edad. Pudiéramos poner aquí que nos interesa el campo nombre, o sea, este campo le pondremos otro nombre que sería, vamos a ponerle username, y el valor, ¿cuál va a ser el valor? Bueno, este que viene de aquí. Esta es una parte importante porque aquí vamos a ver ahora las diferentes formas de ver los datos. Esta forma de verlo en la forma de esquema, podemos verlo como tabla, como lo habíamos visto con el formulario, o lo podemos ver también como JSON. Significa JavaScript Object Notation, que es un formato de datos ligero y fácil de leer que se utiliza para intercambiar información entre sistemas. Vamos a dejarlo así. ¿Cómo podemos enviar si le damos la prueba el username pero sin nada? ¿Cómo hacemos que este nombre llegue hasta este lado? Podemos arrastrarlo desde aquí y ponerlo aquí. Como podemos ver, se pone una estructura de JavaScript donde se obtiene dentro del JSON, que este JSON viene siendo todo el objeto que está de este lado, y específicamente obtenemos el nombre. Si quitamos este nombre, podemos ver y le ponemos punto,
O sea, dejamos JSON y ponemos punto, vemos que podemos utilizar nombre, apellido, cualquiera de los campos que están a la izquierda. Entonces vamos a utilizar el nombre. Podemos ver, si queremos ver mejor qué es lo que se mostrará, podemos, ya cuando tengamos cosas más complejas, es más fácil verlo en esta vista que en la que teníamos. Entonces, bueno, vamos a dejar el nombre. Y si volvemos a ejecutar nuestra prueba, ya vemos que se envía a Gustavo. ¿Por qué quisiéramos hacer esto? Bueno, porque puede que de aquí nos llegue un correo con mucha información y necesitemos solamente algunos datos, o obtengamos de alguna tabla, tengamos varias columnas y solo nos interese 2 o 3, bueno, las filtramos, las modificamos de esta forma. Al igual que en la parte derecha, la salida se puede ver como JSON o como esquema. Y si vemos el flujo desde afuera, se ejecuta y vamos a poner nuevamente los datos. Si ponemos Gustavo Leite y le da 20 y damos submit, ahora, para no tener que escribir en este caso siempre los mismos datos, que vamos a hacer? Vamos a pinear estos datos, o sea, siempre se van a quedar estáticos para las pruebas. Entonces, si volvemos a ejecutar el workflow, ya no nos pide los datos, porque vamos a decir que estarían moqueados esos datos, o sea que siempre van a hacer lo mismo, y pudiéramos seguir trabajando para no tener que estar rellenando constantemente el formulario. Al igual que la salida se pudiera cambiar, se puede modificar. Continuando con el ejemplo, pues podemos poner otro ejemplo sencillo. Aquí en el flujo le podemos decir si, entonces, que si este username es igual a Gustavos, bueno, mismo lo tenemos aquí, ejecutamos el test, vemos que nos da verdadero. Vamos a mapear también la edad. Vamos a mapearlo, vamos a decir que de español a inglés. La edad, vamos a ponerla por aquí. Ajá. Me dice que... Ajá, en fin. Esta salida la había pineado. Vemos que tenemos el Gustavo y el 20. Ajá, entonces, si ejecutamos todo el workflow, vemos que tenemos ahora que si nos dio falso ahora. Ajá, solution name es igual a Gustavos. Bueno, debería dar verdadero. Si ponemos que el usuario es igual a Gustavo, nos da verdadero, ¿verdad? Entonces volvemos atrás y vemos que esta rama nos da verdadero. Entonces, si es Gustavo, ¿qué va a hacer? Vamos a hacerle un switch. Un switch no es más que varios valores que puede tomar. Ajá, vamos a decir que Gustavo, existen varios Gustavos y pudiera tomar diferentes edades. Vamos a poner que exista el Gustavo de 20 años, de 30 y de 40. Donde el valor que va a ser la edad pudiera tomar, si es 20, se va por este camino. Vamos a ponerlo de diferente. Si es 40, va a tomar este camino hacia aquí. Ponemos cuando sea igual a 30. Vamos a agregar otro para cuando la edad sea igual a 20, y el de 40, en vez de que sea igual a, vamos a poner lo que sea mayor, si es mayor que 40. ¿Qué pasa? Que esta edad la tenemos como string, o sea, como texto. Que la edad, aquí cuando lo transformamos, o sea, lo modificamos, no le pusimos que era un número,
Ya lo tenemos guardado. Entonces, para guardar nuestros cambios, pinchamos aquí. Vamos a probar nuestro flujo. Tenemos que la edad que habíamos puesto es 20. Entonces debería ir a la última casilla. Dice que está mal, pero se espera, porque es un número y se esperaba un string. Que si aquí lo que hay que poner es si el número es igual, pero en número, no como string. Número es igual a. Muy bien, volvemos a probar. Vamos, podemos hacerlo de aquí, pero vamos a hacerlo aquí para ver el flujo completo. Y vemos que efectivamente se nos marca la línea 2. Que si lo abrimos, la línea 2 es cuando se nos nombra a 20. Aquí podemos ponerle para que se nos vea aquí, por aquí ve, igual a 40, igual a 30. No digo igual, no, mayor a 40, y este sí, igual a 20. Vamos al otro, y ahora sí sabemos visualmente que es igual a 20. Si le cambiamos aquí y le ponemos lo que teníamos inicialmente en el formulario, venimos y lo modificamos esto por 50, ejecutamos nuevamente, vemos que efectivamente se nos va a mayor a 40. De esta manera tenemos un flujo sencillo. Ok, vamos a pasarnos para acá para que se puedan ver los mensajes. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Vamos a decirle que cuando sea mayor a 40 nos envíe un email. Para ello vamos a utilizar a Gmail y decirle que vamos a enviar un mensaje. Una de las partes más importantes es crear una credencial para conectarnos a la API de Google. Pinchamos aquí, crear nueva credencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Configurar la API de Google para poder conectarnos aquí. Para el que no sepa qué cosa es una API, bueno, significa interfaz de programación de aplicaciones, que es básicamente un conjunto de reglas y protocolos que permiten que diferentes programas o aplicaciones se comuniquen entre sí. Es como un puente que conecta distintos sistemas que puedan trabajar juntos. Bueno, ahora nos vamos a cerrar un poco de cosas aquí. Bueno, vamos a abrir aquí y buscar console Google. Le damos que estamos de acuerdo y vamos a crear un proyecto. Aquí en New Project le ponemos nhn test y le damos crear. Ya terminó y le damos seleccionar proyecto. Automáticamente se pone por aquí, nhn test. Vamos a ahora activar las APIs que vamos a necesitar. Pinchamos aquí en habilitar API. Vamos a buscar email, las que más podemos utilizar o utilizaremos generalmente va a ser Gmail. La habilitamos aquí. Vamos a utilizar también la de Drive. Y creo que ya por el momento, si necesitan utilizar otra, bueno, nada más que buscarla y agregarla. Luego venimos al OAuth Consent Screen para darle la pantalla de conexión de Google. Le damos Get Started. Vamos a ponerle el nombre nhn test.
el correo que estamos usando. Le damos siguiente. En este punto, ¿para qué audiencia va a estar este servicio? Sí, solamente para las personas que van a estar dentro de nuestra organización, cual ahora mismo es ninguna, y externa para cualquier prueba que se quiera hacer con la cuenta de Google. Y vamos a poner aquí la cuenta de contacto, que en este caso va a ser la nuestra nuevamente. Le damos siguiente, estamos de acuerdo, continuamos y le damos crear. Ahora nos vamos a branding y aquí lo único que tenemos que completar es los dominios autorizados. En caso de los dominios autorizados no podemos utilizar nuestro dominio que ahora mismo utilizamos el localhost. Entonces deberíamos poner aquí nuestro dominio real cuando tengamos uno. Vamos a utilizar n8n.cloud y le damos a En cuanto a la audiencia, publicamos la aplicación. Nos vamos entonces a crear las credenciales. Aquí en credenciales le damos crear o out client ID. Creamos un ID de tipo de aplicación web. Ponemos el nombre y aquí en la URI, aquí en nuestra aplicación utilizamos esta URL que es el callback. Lo copiamos y lo pegamos ahí. Le damos crear. Y ya tenemos nuestro client ID. Lo copiamos y lo pegamos aquí. El secret lo copiamos y lo pegamos aquí abajo. Automáticamente nos sale este cuadrado para loguearnos. Lo pinchamos ahí y nos pide autenticarnos normal. Como esta cuenta no ha sido verificada, le damos en avanzado e ir al sitio. Nos pide que le demos permiso para hacer esta acción. Le damos continuar y ya se nos ha autenticado con nuestra cuenta. Ya que le damos cerrar y podemos continuar. Entonces, habíamos visto que hasta este momento nos llegaba aquí los mayores de 40 años, o sea, era como un filtro, los mayores de 40 años se le iba a enviar un correo, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle a quién le vamos a enviar ese correo. Vamos a mandárnoslo a nosotros mismos para hacer la prueba. Vamos a decir, mandamos saludos. Le mandamos un saludo desde N8N en local. Aquí, como podemos ver, podemos agregarle adjuntos, poner con copia, responder, etc. Y el tipo de email o de tipo texto o tipo HTML. Entonces vamos a hacer la prueba. Si le damos aquí el test, dice que se ha enviado el correo correctamente. Si entramos a nuestro correo, vamos a ver que aquí tenemos el correo mandado por mí mismo. Saludo y un saludo desde N8N en local. Para quitar este mensaje de aquí, podemos venir aquí en append N8N attribution, lo desmarcamos y si volvemos a enviar el correo, ya no lo vemos aquí. Ahora vamos a crear un workflow nuevo. Este vamos a nombrarlo enviar correos con nombre. Bueno, para saber específicamente qué es lo que hace. Vamos a crear entonces nuestro nuevo workflow que vamos a agregar ahora. El trigger va a ser ejecutado cuando se ejecute otro workflow. Aquí definimos cuáles son los datos que vendrán y vamos a decir que aceptamos todo lo que venga. Ahora vamos a agregar un agente de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? Es un sistema diseñado para realizar tareas específicas de manera autónoma. A diferencia de los asistentes virtuales tradicionales,
Estos agentes pueden tomar decisiones y ejecutar acciones sin necesidad de supervisión constante. En esta vista de los nodos de agentes de inteligencia artificial, vamos a explicarle un poco para que entiendan la diferencia. Bueno, ¿cuál es la diferencia de estos nodos de inteligencia artificial? La diferencia es que el agente de inteligencia artificial va a utilizar un chat model, que es lo que viene siendo OpenAI o Llama o cualquiera de sus variantes de DeepSeek. Va a utilizar una memoria y puede tener herramientas. El LLM básico es lo que viene siendo como GPT, va a utilizar solamente el modelo y va a dar una salida en dependencia del prompt que le pongamos. Todos los demás, o sea, estos 5 no es más que GPTs con prompt definido para que hagan estas tareas específicas, que son resúmenes, clasificadores de texto, extractores de información, análisis del sentimiento en dependencia del texto que se esté analizando, como puede ser positivo, neutral o negativo, para dar esa respuesta y en base a eso hacer alguna acción. Este específico es para hacer preguntas y respuestas utilizando algún modelo y interactuar con documentos mediante el almacenamiento en las bases de datos vectorizadas. Entonces vamos a pasar a ver un ejemplo con un agente de inteligencia artificial. Bien, nos quedamos con este solo, vamos a conectarlo. Pudiéramos utilizar cualquiera de los que son en la nube, pero vamos a aprender cómo usar modelos locales con Ollama. En mi caso, yo tengo instalado Ollama, pero vamos a explicarle cómo sería el proceso. Nos venimos a ollama.com y nos descargamos la aplicación. Una vez descargado, se ejecuta la instalación y se le da en instalar. Entonces nos venimos a la pestaña de los modelos y aquí buscamos los modelos que crean que pueden correr en su computadora en dependencia de las características que tenga. Por ejemplo, si quieren descargarse DeepSeek, aquí pueden ver la cantidad de parámetros que tiene. Pueden utilizar Llama 3, creo que era muy grande. Asumiendo que quiera descargarte Llama 3.2, sería copiar esta línea aquí y sería pegarla en la consola. Como ya lo tengo descargado, no me va a salir más nada y se ha ejecutado. Aquí podemos hablar con ella, le decimos hola, dicen que puede ayudar. ¿Quién eres? Y bueno, en dependencia de, como le decía, las características de su máquina, trabajará más rápido o no. Entonces nos venimos a nuestra aplicación de N8N y nos debería aparecer por aquí nuestros modelos. Para que nos reconozcan el Ollama que tenemos instalado, debemos poner esta URL. Le damos probar y nos va a salir que está bien la conexión y se nos listará. Vamos a seleccionar el modelo que desee. Vamos a ver la memoria. La memoria podrá hacer que tenga contexto y pueda recordar cosas que se hayan hecho anteriormente. Para la memoria tenemos Windows Buffer Memory, que almacena datos en la memoria interna de N8N, y bueno, la información se pierde al reiniciar el servidor o el flujo. MotoHead se utiliza generalmente en combinación con otros servicios de inteligencia artificial. Postgres Chat Memory permite el almacenamiento persistente estructurado para los chats, así mismo como Reddit, pero es más rápido y eficiente para el almacenamiento con caché. SATA es una base de datos en la nube con capacidad de búsqueda avanzada y SEP es una plataforma de almacenamiento optimizada para historiales de chat de inteligencia artificial. Entonces, de momento vamos a utilizar Windows Buffer Memory. No tenemos que hacerle ninguna modificación. Para el caso de las herramientas, será todo en lo que se apoyará para dar un mejor resultado.
dependencia de lo que haga nuestro agente. Por ejemplo, vamos a ponerle que utilice la calculadora y vamos a ponerle que utilice la Wikipedia. Vamos a crear un ejemplo sencillo en el cual se interactúe con el agente de inteligencia artificial. Para ello vamos a eliminar este nodo y vamos a utilizar un chat message, que es para chatear directamente con el agente. Vamos a conectarlo y vamos a explicarle ahora la configuración del agente de inteligencia artificial. Por aquí tenemos las funciones que va a cumplir el agente de inteligencia artificial. Tenemos agente de herramientas que usa herramientas estructuradas para tareas complejas con precisión. Tenemos el agente conversacional que utiliza herramientas con JSON, es más flexible pero menos confiable. Tenemos el agente de funciones de OpenAI que ejecuta funciones de OpenAI para obtener resultados estructurados. Tenemos el de planificación y ejecución que ejecuta tareas en varias etapas estratégicamente. El de React, que es de razonamiento y acción iterativa para resolver problemas paso a paso. Y el de SQL, que interactúa con bases de datos para análisis y generaciones de consulta. Vamos a utilizar el agente de herramientas. En la fuente del prompt vamos a definirle que va a ser lo que entra, lo que le pasamos por el chat. Vamos a ponerle un ejemplo que es hola. Vamos a separar el flujo primero para que nos obtener los datos y luego conectarlos. Vamos a ponerle hola y ahora sí tenemos el session ID, el action y el texto. Lo conectamos y ahora sí podemos definirle. Vamos a ponerlo como expresión porque vamos a conectar el input de chat, que es lo que vamos a escribir, y este va a ser el mensaje, que va a recibir el agente de inteligencia artificial. Ahora vamos a tocar un punto muy importante que son los prompts que le vamos a poner a la agente de inteligencia artificial. Estos prompts no son como estamos habituados a escribir con ChatGPT, por ejemplo, de eres un experto en algo y haz esto. Aquí hay que ser mucho más específico y les tengo preparado un ejemplo de cómo deberían estructurar un prompt para que les salga lo mejor posible e ir refinándolo. Deberíamos tener separado en estos bloques, vamos a decirlo así, el prompt. Por ejemplo, siempre se le debe definir el rol que va a cumplir el agente como tal. Quién es, qué hace. Debemos decirle a qué se dedica, como una persona, qué años de experiencia tiene, y crearle emociones como que, por ejemplo, que es el único que puede resolver el problema o que es el mejor en algo resolviendo ese tipo de problemas. Luego vamos a definir detalladamente y paso a paso, contemplando todos los posibles escenarios de todo lo que debe hacer. Un ejemplo, paso 1 debe hacer esto, paso 2 otra cosa, muy específico todo lo que tiene que hacer el agente. Luego, si tiene conectado herramientas o más adelante, como veremos, documentos con base de datos vectoriales, que serían documentos propios, por ejemplo, de la empresa, hay que definirle en este punto qué herramientas va a utilizar. En el caso de que sea una base de datos vectorial, se le puede hacer una lista de preguntas y respuestas sobre los documentos. Luego debemos agregarle el contexto de quiénes somos como empresa, por qué es tan importante y de qué nos sirve el trabajo que básicamente que va a hacer, como o si fuese una persona o un trabajador más. Tenemos también que ponerle ejemplos concretos de cómo tiene que generar el contenido. Y por último, agregarle unas notas que vienen siendo como las afinaciones o especificaciones de cómo queremos el resultado. O sea, corregir a la vez que lo estemos probando y vemos que no da el resultado que quisiéramos, vamos a corregirle esos errores de lo que no esté haciendo.
También debes saber que es muy recomendable utilizar el formato Markdown, y si no sabes, una vez que tengas el prompt, se lo puedes pasar a ChatGPT, pero les tengo preparado una mini guía para enseñarlo muy rápido porque realmente es muy fácil de aprender. Si se fijan de este lado, de la derecha, es el resultado final de cómo se ve el formato en Markdown. Vemos que realmente que es Markdown, un lenguaje de marcado ligero que permite formatear el texto de manera sencilla y rápida sin necesidad de utilizar HTML o editores complicados. Realmente es ampliamente utilizado en GitHub, blogs, en muchos lugares. Vamos a ver un poco la sintaxis. Para poner encabezado, se va a poner de esta forma: hashtag va a ser el título 1, que es el más grande. Aquí pueden ver el ejemplo, cómo se vería. Dos hashtags sería el título 2, más chiquito, y el subtítulo 3 se vería más chiquito. Para poner las negritas y cursivas, se pondría de esta forma: dos asteriscos al inicio y al final. La cursiva o itálica, un solo asterisco al inicio y al final, y el texto tachado de esta manera. Así es como se vería. Si se dan cuenta, cuando escribimos un documento de este tipo, que es de extensión .md, esta es la forma en la que se vería estas rayas. Si ven, son estas tres rayitas. Vamos para el otro ejemplo. Para poner enlace sería de esta forma: entre corchetes se pone el texto que quieren que aparezca, que sería el link para pinchar y iría a este sitio. Y para el caso de una imagen sería de esta forma: imagen de ejemplo, y así es como saldría la imagen. Para hacer lista, los elementos que están más afuera sería con estos guiones, y los subítems con un tab o espacio y el guión igual. Para listar sería 1 punto, y sería paso 1 y paso 2, y así es como vemos que queda el listado. Para poner códigos y citas, bueno, sería de esta forma. Si miramos de este lado, vemos que tenemos tres backtips, o sea, va a definir lo que va a estar dentro, sería con Markdown, y es lo que quedaría como esta consolita, ¿ves? Los mismos tres backtips para especificar que es el lenguaje de Python, se vería así. Para las tablas es de esta forma y se vería así, como una tabla normal. Para hacer los checks, sería entre corchetes, bueno, se ve casi prácticamente igual. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con nuestro agente de inteligencia artificial. Yo he creado un GPT que me ayuda bastante para comenzar a hacer el prompt. Lo pueden encontrar como está público, como N8N Prompt Master. Y por ejemplo, vamos a pasarle por aquí la imagen de nuestro agente, y vamos a decirle: crea un prompt para un agente consultor académico que utiliza las herramientas Wikipedia y Calculator. Le enviamos eso y automáticamente nos crea el prompt. Bastante aceptable inicial, pero siempre se puede mejorar. Si nos damos cuenta, nos crea con el formato de Markdown el rol, los pasos, las especificaciones, el contexto, ejemplos y las notas. Vamos a copiarlo y nos vamos a nuestro agente. Le ponemos aquí en el mensaje, le pegamos el prompt, y eso es todo por aquí. Ahora viramos atrás, vamos a resetear el chat y vamos a decirle hola nuevamente. Ahí vemos cómo se comunica la gente con la inteligencia artificial. Hace la búsqueda en la Wikipedia, guarda el historial y nos dice: hola, me alegra que hayas iniciado la conversación, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Tienes una pregunta o necesitas información sobre algún tema en particular? Estoy aquí para ayudarte.
Vamos a preguntarle de dónde surgió el ser humano. Busca en Wikipedia, en Olama. Bueno, nos da la respuesta de que lo siento, pero parece que hubo un error en la respuesta anterior, no tengo información sobre el origen del ser humano, sin embargo puedo proporcionar esta información sobre la teoría de la evolución. ¿Cuál es la capital de México? Si nos damos cuenta, de este lado va utilizando el Windows Buffer Memory, que es la memoria como es que va utilizando de todas las preguntas que le vamos haciendo. Esto es la lectura que hace cada vez que llama al modelo de Olama, y estas son las consultas que le hace a la Wikipedia. Esta es la query que le pasa, capital de México, y esta es la respuesta que le da la Wikipedia. Dice: la capital de México es la Ciudad de México. En este caso vemos que nos dio un error. Puede ser por alucinación, puede ser porque realmente no tenía la información, y eso deberíamos especificarlo. Ahora vamos a pasar a una explicación sobre los modelos de inteligencia artificial, qué son las opciones que tienen cada uno. La que más nos interesa es el sampling, o sea, la temperatura de muestreo o de ejemplo. Si lo marcamos, vemos que tiene 0,7 por defecto. La temperatura lo que controla es la creatividad. Mientras los valores sean más altos, más creativo va a ser y se va probablemente a alejar de la realidad de la respuesta que queremos. O sea, va a variar la respuesta constantemente. Mi recomendación es que lo pongan más bajo, de 0 a 0,2, 0,3, en dependencia del prompt que estén utilizando y lo que necesiten, obviamente. Vamos a volverle a preguntar. Vamos a resetear y volverle a preguntar. Si le decimos hola, vamos a ver qué nos muestra ahora. Hola, me alegra poder ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Fíjense que la respuesta ahorita fue más larga, pues fue más creativa. Vamos a preguntarle de dónde surgió el hombre. Miren ahora la respuesta que nos dio. El origen del hombre es un tema muy complejo y multifacético, ¿verdad? Y nos explica ahí. Si nos vamos a la Wikipedia, vamos a ver el origen del hombre. Como ven, ahora fue una respuesta más concisa de lo que le estamos preguntando. También vamos a hacer una pregunta para que utilice la calculadora, que pudiera ser: ¿cuál es la raíz cuadrada fácil de 16? Como vemos, utilizó Lama, utilizó la calculadora y nos responde que es 4, porque 4 por 4 es 16. De esta manera vemos que ya tenemos configurado nuestro agente de inteligencia artificial. Vamos a explicar un poco qué fue lo que generó el prompt para que dé esa respuesta. Dice que el rol: eres un asistente académico altamente capacitado con amplios conocimientos en diversas disciplinas. Tu objetivo es proporcionar respuestas detalladas y precisas a preguntas académicas utilizando la base de conocimiento Wikipedia y realizar cálculos matemáticos con la herramienta Calculator. Esta parte de especificación pues, le puede quitar aquí, porque se le dice aquí en la especificación, ¿ves? Pues en el caso de la Wikipedia y la calculadora, que son las herramientas que se utilizan al final. ¿Qué más le dice? Para el caso de los pasos, va a recibir la consulta del usuario a través del nodo de mensajería, para analizar la consulta para determinar si requiere la información teórica o los cálculos matemáticos. Y como puede ver, era la estructura que les explicaba. Se le ponen los ejemplos de la entrada, cuál es la teoría de la relatividad, y la salida, bueno, la explicación. Y las notas, bueno, si
la consulta no se puede responder con Wikipedia ni Calculator, debo ver un mensaje indicando que la información no está disponible. Esto es bueno para que no se invente también la respuesta. Mantener un estilo claro y didáctico para que la información sea comprensible para todos los usuarios. Ahora vamos a crear un nuevo workflow que nos controle el clima. Para ello vamos a agregar un trigger manual. Vamos a modificar o transformar los datos para decirle que la entrada va a ser una query que va a ser el nombre de la ciudad. Vamos a ponerle por ejemplo que sea Tampa y esa va a ser la salida. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar la API de OpenWeatherMap. Vamos a seleccionar el Return Current Weather Data. Para ello no hace falta tener la API de OpenWeatherMap. Ya yo la tengo, pero le voy a enseñar cómo hacerlo. Podemos pinchar aquí en la documentación y la documentación nos va a ir diciendo paso a paso lo que debemos hacer. Nos da los recursos relacionados y nos trae directo a la API de OpenWeather. Entonces por aquí vemos toda la documentación relacionada. Esta API no es gratis, por aquí podemos ver los precios, pero tiene una capa gratuita para todo el mundo, como vemos aquí, que es de 60 llamadas en un minuto y podemos hacer hasta 1 millón en un mes. Entonces para ello nos creamos una cuenta y vamos a mis API keys, le ponemos un nombre y podemos generarla. Copiamos, nos vamos hacia N8N y la pegamos y eso es todo. Entonces continuamos por aquí, vamos a dejar seleccionado que lo que vamos a obtener es las condiciones actuales del clima en este formato. La selección va a ser por el nombre de la ciudad. Tenemos estas variantes y le vamos a especificar la ciudad mediante la query que le vamos a pasar por aquí. Vamos a darle un test y vemos que nos trae todos los datos, coordenadas, el tiempo, la temperatura, el viento, bueno, todos estos datos que están viendo. Entonces nos vamos atrás y ahora vamos a agregarle, para que vean cómo funciona también, un LLM básico. Por ejemplo, vamos a decirle que vamos a definir aquí abajo el prompt del usuario. Hay que tener en cuenta que esto es como si fuese utilizar, por ejemplo, ChatGPT, que en nuestro rol de usuario le vamos a pasar un prompt y nos dará una respuesta. Entonces vamos a decirle: transforma los datos de OpenWeatherMap en un mensaje entendible para humanos, y le vamos a pasar los datos. Estos son los datos. En dependencia de lo que queramos preguntarle y responderle, es lo que seleccionaremos. Vamos a suponer que le quisiéramos preguntar cualquier cosa de clima en general. Entonces deberíamos utilizar todo el objeto que nos trae OpenWeatherMap, pero de esta forma como está, así no se puede, no se puede arrastrar. Tendríamos que ir uno a uno y poniéndole los datos aquí, pero son muchos y hay una variante que podemos utilizar. Cogemos todo este JSON, lo copiamos y se lo pegamos directamente, y otra variante que es la que yo prefiero, que sería llamar todo el objeto, pero es de una forma diferente. Es entre paréntesis ponerle el objeto entero de OpenWeatherMap. Vamos a obtener de ahí el item, que al final es todo el objeto en formato JSON, y aquí pudiéramos seleccionar cada uno de ellos, pero nos vamos a quedar con todo el objeto. ¿Qué es lo que pasa? Que si ven aquí abajo, lo que estamos obteniendo hasta ahí, ¿qué cosa es? Un objeto del tipo de JavaScript. Entonces, para que el modelo entienda lo que le estamos pasando, vamos a convertirlo en texto
Para ello le ponemos aquí al final punto tu JSON string. Y entonces es lo mismo que si hubiésemos copiado el JSON directamente. Es lo mismo que les decía, que seleccionar todo esto y copiarlo. Entonces tenemos nuestro LLM por aquí configurado para que haga esta acción. Vamos a agregarle el modelo Olama. Ya le voy a poner la temperatura igual. Le voy a poner la temperatura en 0,2. Vamos a probarlo. Aquí fue para la ciudad de Tampa. Como podemos ver, nos dice, claro, a continuación te presenta el mensaje transformado de los datos de OpenWeather en un lenguaje entendible para humanos. Hola, aquí está la información actualizada sobre el clima de Tampa, Florida. Vamos a comprobar si esto es verdad. Vamos a ponerle temperatura en Tampa. La diferencia es que aquí lo tenemos en, bueno, vamos a ver, podemos ponerlo en que nos dé la respuesta en formato de Fahrenheit. Vamos a ver nuevamente el resultado. Nos decía que era 64 grados. Claro, a continuación te presenta el mensaje transformado en datos. La temperatura actual es de 63,59. Perfecto. Como ven, esa es la temperatura que nos está dando. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a enlazarla con nuestro flujo de trabajo anterior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el concepto de multiagente, que es que este agente va a utilizar otro, pudiera ser otro agente realmente, lo que utilizamos en este caso, un LLM, pero perfectamente puede ser otro agente. Lo que vamos a hacer es agregarle otra herramienta y decirle que llame otro workflow de N8N. Vamos a ponerle un nombre y este va a ser Weather Control. Este mismo nombre es el que va a tener la herramienta, y en la descripción vamos a decirle: utiliza esta herramienta para recuperar los datos meteorológicos de cualquier ciudad. Introduzca el nombre de la ciudad. Entonces lo vamos a dejar que sea la base de datos. Pudiéramos decirle que de la lista de workflow seleccionarlo, pero vamos a ponerlo por ID. El ID es el que se nos pone por aquí arriba. Entonces abrimos por aquí el workflow 3, copiamos el ID y lo ponemos por aquí. Ahora pudiéramos hacerle preguntas a nuestro agente de inteligencia artificial. Además de cálculo y datos, podemos hacerle preguntas sobre el tiempo, pero hay que actualizarle el prompt para que sepa que tiene una herramienta nueva. Para hacer esto de una forma rápida, podemos coger y copiarnos el agente e irnos a nuestro GPT personalizado y decirle: dame un prompt para este agente de IA. Y vamos a ver qué resultado nos da. Recibe el mensaje, lo analiza y determina la intención. Muy bien. Analiza que tiene el contexto, que tiene la calculadora, la Wikipedia, control del tiempo, y le pasa, bueno, la herramienta que tiene. Bueno, así por arribita se ve aceptable. Vamos a utilizarlo a ver qué resultado nos da. Modificamos, cambiamos directamente el prompt
No nos los dio con el Markdown. Ah, sí, lo que no lo especificó entonces. Vamos a decirle cuánto es 50 por 10. ¿Qué nos faltó por aquí? A ver, ¿qué falta aquí? Ya, me faltaba la conexión. Bueno, pues está buscando información, a ver si hola es algún término o algo. Vamos a preguntarle, como habíamos puesto, cuánto es 10 por 10. Ajá, perfecto. Utilizo la calculadora. Vamos a preguntarle dónde queda Hollywood. Y ahí debería efectivamente utilizar la Wikipedia. Vamos a ver qué respuesta nos da. La respuesta al tu mensaje, bueno, aquí se equivocó en el español, pero bueno. La respuesta de tu mensaje puede referirse a diferentes lugares y cosas, como barrio Los Ángeles. Bueno, había que especificarle, pero lo importante era que la búsqueda la hizo en la Wikipedia. El clima en Tampa, para que me dé una respuesta más general. Efectivamente nos llama a nuestra herramienta del clima. Ya obtuvo la respuesta y lo pasa por hola. Lo siento, pero no tengo la información actualizada sobre el clima Tampa. Sin embargo, puedo decirte Tampa tiene un clima. Después de revisar, me di cuenta que debemos actualizar aquí para que reciba la query que le están pasando desde el otro workflow. Entonces modificamos eso y vamos a hacer una prueba. Le decimos, pudieras decirme cuál es la temperatura en Barcelona, y vamos a ver qué nos responde. Y nos responde que la temperatura es de 15,88 grados Celsius con pocas nubes. Entonces vamos a comprobar a ver qué nos dice la temperatura en Barcelona. Grados Celsius. Dice que 14 nos había dicho, 15,88. De esta manera es como pudiéramos utilizar los multiagentes. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de utilizar Volarmen local, vamos a utilizar a OpenAI. Vamos a utilizar en los agentes OpenAI. Vamos a decirle dónde está Message Model. Vamos a crearnos las credenciales en OpenAI. Para ello nos vamos aquí a Create New Credential y abrimos la documentación. Nos podemos guiar por la documentación y nos creamos una cuenta. Le ponemos un nombre a la organización, Software Técnica, crear una organización,
Este va a ser el proyecto por defecto y vamos a generar una API Key. Y esta es la que copiaremos y la pondremos en nuestro proyecto. Si nos damos cuenta, la organización es opcional y tenemos que ponerle algún crédito. Esta es la interfaz de la plataforma de OpenAI y nos vamos al dashboard. En el dashboard vamos a tener nuestras API Key. Vamos a ver el uso que tienen. Si nos venimos aquí a los asistentes y creamos uno, esta es otra forma de que nos ayude a crear los prompts. Aquí nos ayudará con inteligencia artificial a crear nuestros prompts. Pudiéramos decirle, para el caso que estamos haciendo, eres un agente de inteligencia artificial con acceso a varias herramientas, puede responder preguntas generales, realizar cálculos, buscar información en Wikipedia y proporcionar datos del cliente. Mantén respuestas cortas y directas y usa herramientas adecuadas según el contexto, y le vamos a dar aquí crear. De momento, como pueden ver, es gratis porque está en versión beta, y esta es la respuesta que nos da. Como podemos ver, OpenAI también nos da un formato similar al que habíamos explicado anteriormente, utilizando herramientas, los pasos, el formato de salida, los ejemplos y las notas. Vamos a copiar este prompt y vamos a ponérselo a la gente de nosotros. Continuamos con nuestro ejemplo. Ya tenemos nuestra API Key. Le damos probar y salvar. Ahora vamos a escoger qué modelo vamos a utilizar. Y seleccionamos GPT-4 Mini, que es el más rápido y barato. En el prompt vamos a poner el mismo que estamos utilizando. Ponemos más presión. El rol de usuario. Todo está bien. Y nos vamos atrás. Entonces vamos a probar. Para ello vamos a volver a ponerle un valor fijo. Barcelona. Ok, si ponemos ahora, vemos que nos da Barcelona. Si abrimos aquí, ejecutamos el test. Vamos a ver qué resultado nos da. Dice, aquí tiene un resumen de los datos del clima en Barcelona, ubicación, las condiciones actuales, clima 15.7 grados. Entonces ya funciona por aquí. Como podemos ver, en la salida nos da index, el mensaje, el rol, el contenido, y lo que debemos devolver solamente es el contenido. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle nuevamente el valor para que devuelva eso nada más. Entonces, ponerle que es respuesta y le pasamos el contenido. Si probamos nuevamente, vemos que nos da la respuesta solamente. Ahora podemos probar el flujo completo. Vamos a volver a poner el valor de aquí. Ok, nos da nulo porque no está recibiendo nada. Entonces por aquí también vamos a cambiar a OpenAI. Eliminamos este modelo. Tomamos la credencial, pegamos nuestra API Key y salvamos. Entonces vamos a ponerle sampling, vamos a ponerle que la temperatura sea a 0.1.
Vamos a probar. ¿Cuál es la temperatura en Barcelona? Y empieza a buscar en el modelo. El modelo busca en el tiempo y nos dice la temperatura actual en Barcelona es de 15.3 grados. Vamos a buscar la temperatura actualmente en Barcelona y efectivamente sigue en aproximadamente 14 grados. Entonces ahora qué vamos a hacer. Ahora veremos qué cosas son los racks, relación aumentada de recuperación. Pensemos que los racks es como una información extra que se le da a la gente, en lugar de depender solo del conocimiento entrenado del modelo. Buscan una base de datos de información relevante antes de generar una respuesta. Esto nos aporta mejor precisión en la respuesta, permite el acceso a datos más recientes si se los introducimos y reduce la alucinación del modelo. Imaginemos que tenemos este PDF de 500 páginas. Para poder leerlo de una manera entendible se utilizan las bases de datos vectoriales, que son bases de datos optimizadas para buscar similitudes entre datos representadas como vectores. Se utilizan para búsquedas semánticas eficientes. Si utilizáramos los datos de este PDF en una base de datos SQL, haríamos búsquedas exactas con palabras clave, pero en una base de datos vectorial podemos hacer búsquedas más naturales. Para ello se utilizan los embeddings que convierten los textos en representaciones numéricas en un espacio vectorial, que permite encontrar similitudes en palabras, frases o documentos enteros. Lo que quiere decir que si dos oraciones tienen un significado parecido, sus vectores estarán cerca en el espacio vectorial. Pero ¿qué pasa? Que los modelos de IA tienen un límite en la cantidad de texto que pueden procesar a la vez. Por eso necesitamos dividir esos documentos largos en partes más pequeñas llamadas chunks. Lo que va a hacer que se divida en diferentes fragmentos, se partiría en trocitos de diferentes tamaños. Vamos a trabajar con este documento. Es un cuento que le pedí a ChatGPT que me creara, que es sobre un niño llamado Samuel que le gustaba la historia de tesoro. Entonces son 5 párrafos. Estos párrafos, cuando se introducen en una base de datos vectorial como puede ser CUDRA, vemos que se representan en diferentes puntos o vectores. Cada uno va a tener diferente información del documento. Como pueden ver aquí en el contenido, son diferentes pedacitos. En dependencia de la relación que tenga uno con el otro, estarán más cerca un vector de otro, como en este caso. Este contenido de extraño, la luz iluminada, tiene mucha relación con este otro. Y a su vez, este mismo no tiene mucha relación con este de acá. Ni con este, ni con estos de acá. Entonces, para que entienda mejor, vamos a hacer un análisis del texto. Esta es una herramienta de Hugging Face para ver precisamente cómo los splitters trabajan y se dividen los textos. Este sería el texto. Y aquí vemos cómo nos los parte en diferentes pedacitos utilizando el método de picarlo recursivo de LangChain. Podemos utilizar el método recursivo o el Character Text Splitter. La diferencia está en que recursive Character Text Splitter es para textos largos y complejos con múltiples niveles de estructura. Es para cuando sea importante mantener la integridad semántica, y el Character Splitter cuando son textos simples o cuando necesitamos que la velocidad sea más rápida. Obviamente el recursivo necesitará más recursos. Tenemos por aquí la longitud, que mientras más largo le daremos más contexto, y mientras más corto sea dará más precisión a las búsquedas. Y el overlap viene siendo el solapamiento, es como la continuidad entre los textos o la unión que existe entre ellos. Si aumentamos la longitud, vemos que utiliza textos más largos. Se puede ver los colores, vamos a fijarnos en este verde. Y el overlap
Vemos los cambios que se hacen con cada uno. Generalmente debe representar el overlap del alrededor del 20% del tamaño del chunk. Bueno, dicho esto, vamos a proceder a crear nuestro workflow. Nuestro nuevo workflow lo que va a hacer es agregar el documento que tenemos aquí en esta carpeta en N8N a la base de datos vectores. Para ello, agregamos al drive, pinchamos este. Entonces, ya habíamos creado la cuenta de Google. Vamos a decir que revisará por cada minuto. Lo que va a hacer es revisar o dispararse cuando cambia la carpeta de N8N. ¿Qué es lo que va a hacer cuando sea un archivo creado? Entonces hasta aquí, si hacemos fetch, vemos que tenemos todos los datos aquí. De esos datos vamos a obtener solamente el ID del documento. Buscamos el ID. Si le damos test, ya tenemos el ID del documento por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, teniendo el ID, vamos a descargar el documento del drive. Vamos a descargar el documento por el ID que nos da el paso anterior. Aquí tenemos el ID y efectivamente ya nos descarga el documento. Traemos la información con el extractor de documento de tipo PDF en este caso. No tenemos que hacer más cambios. Podemos ver, extrae toda la información del PDF y lo que hacemos ahora es agregarlo a nuestra base de datos vectorial. En este caso va a ser QDRAM. Existen varias bases de datos vectoriales Vector Store, y vemos que aquí N8N está integrado con estas, la que tenemos instalada es QDRAM y es la que vamos a utilizar. Entonces vamos a adicionar documentos a la base de datos. Esta es la base de datos que había creado para que vieran el ejemplo. Vamos a crear una porque a usted no se le debe ver ninguna. Ponemos por ID y de tipo expresión y le vamos a poner un nombre. Vamos a decir que son 1000 libros. Okay, entonces vamos a agregar un embedding. El embedding vemos que es el que va a transformar de texto a vector. Para ello vamos a utilizar el embedding de Nomic Embed, que esto lo pueden descargar de Ollama igual. Y para los documentos utilizaremos el Default Data Loader y vamos a utilizar, como es un texto sencillo, podemos utilizar el Character Text Splitter. Recordemos que el chunk size, si es muy grande, pudiera perder precisión, y si es muy pequeño podría perder el contexto. Entonces hay que encontrar un balance. Vamos a ponerle 240. De esta forma, si le damos probar al GoFlow, nos descarga el documento y lo agrega a la base de datos. Si venimos a localhost 6333 /dashboard, vamos a ver mis libros agregados y en todas las partes o los chunks que los dividió. Podemos visualizarlo como lo había mostrado al principio. Aquí ven todas las partecitas como se han separado y vemos todos los vectores del documento. De esta manera pueden ver todas las colecciones que tengan
Bueno, eso está bien, pero digamos que ahora queremos consultar lo que había en el libro, en este caso en el cuento. Para ello nos vamos a crear otro flujo. Como ya lo agregamos, vamos a romper aquí para que no se vuelva a ejecutar cuando lo llamemos. Vamos a eliminarlo. Ya la información la tenemos. Vamos a agregar el trigger ahora, que va a ser el chat igual. Entonces vamos a agregar un agente de inteligencia artificial. Por el momento vamos a ponerle que utilice Olama. Vamos a ponerle en este caso que utilice Postgres. Vamos a crear una nueva credencial. No tenemos instalado Postgres en nuestra máquina, ni tenemos en un servidor. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar Docker para crear una base de datos para la memoria solamente con Docker. Venimos a ChatGPT y le decimos: quiero crear un contenedor en Docker con PostgreSQL 16 para utilizarlo de memoria de los agentes de inteligencia artificial de N8N. ¿Cómo lo hago? Y ahí le va a explicar absolutamente todo lo que tengan que hacer. Y esperamos que nos cree el documento. Bueno, eso está bien, pero nos creó también N8N. Entonces le decimos solamente la base de datos. Vamos a ver si ahora nos da la base de datos. Y ahora sí, copiamos esto, nos vamos a una carpeta. Aquí creamos una carpeta DB, creamos el documento que tiene que ser con nombre docker compose.yml. Borramos esta extensión, lo abrimos y pegamos. Vamos a cambiarle el nombre aquí, vamos a ponerle para saber memory. Cerramos, nos vamos a la consola y decimos, nos vamos un paso atrás, cdb, y aquí le decimos docker compose -d. Nos crea el contenedor. Ya lo tenemos aquí funcionando. Aparte de este el contenedor de N8N con Cura, su propia base de datos, y Olama. Y vamos a hacer esta base de datos, nos imaginamos que está en nuestra propia máquina o en la nube. Va a ser el mismo proceso. Vamos a ver cuáles eran las características que no me fijé. A ver, la base de datos se llama N8NDB. Esta es la base de datos. Esta es la contraseña. Este es el usuario. El puerto es el mismo, 5432. Y aquí debemos poner host.docker.internal. Vamos a salvar y vemos que se conecta perfectamente. Esta es la tabla a la que se va a conectar, o sea, donde va a escribir todos los detalles de la memoria. El contexto de memoria va a ser de 10. Ya tenemos Postgres como base de datos para la memoria. Ahora en las tools vamos a agregar una vector store. Esta que va a ser de preguntas y respuestas. El nombre va a ser mis libros. Vamos a decirle utiliza la base de datos para encontrar cualquier información. Ya tenemos la base de datos. Ahora vamos a agregar vector store, que va a ser Qdra, que tenemos instalado localmente. Vamos a decirle que seleccione de mis libros, que ahí es donde tenemos la información. Le damos atrás y para ello va a utilizar el embedding de Node. Y en modelo vamos a ponerle Olama. Entonces vamos a recapitular. Por aquí, ¿qué hicimos? Obtenía el trigger, o sea, el disparador de el drive de Google
cuando subiéramos algún documento, se dispara, obtenía el ID, con ese ID descargaba el documento, con ese documento extraía la información, esa información la convertía en chunk y la guardaba en la base de datos. Después, cuando quisiéramos consultar, lo que teníamos que hacer era acceder a esa base de datos y que nos devolviera lo que le preguntara. Nos falta crear el prompt de nuestra gente. Vamos a crear un prompt rápidamente. Seleccionamos el agente y se lo damos a nuestro GPT. Y podemos copiar el prompt. Vamos a ponerlo aquí en System Message. Y aquí vamos a ponerle el mensaje como expresión. Vamos a decirle hola. Ajá, no nos llegan los datos. Le ponemos hola y lo vamos a conectar. Le ponemos que el input de chat es lo que va a recibir por aquí con mensaje y ya nos debería funcionar. Vamos a preguntarle quién es Samuel. Vamos a ver si entiende quién es Samuel, que es el niño que le gustaban los tesoros. Vamos a ver si cambiando el modelo se modifica algo. Vamos a quitar Olama y vamos a poner a OpenAI. Voy a quitarlo y ponerlo por aquí también. Y en el caso del embedding, vamos a dejar el de Olama y vamos a hacer la misma pregunta. A ver si es por el modelo que nos responde o qué. Y vemos que también depende del modelo la respuesta. En este caso dice que en la información de mis libros parece que Samuel es un personaje que ha encontrado un tesoro y está intrigado por un mensaje relacionado con él. Y precisamente ese es Samuel. ¿Puedes hacerme un resumen del cuento de Samuel? Vamos a ver qué nos dice. En el cuento Samuel recuerda un colgante con una llave que pertenecía a su abuelo y, como ven, hizo un resumen del cuento. Como nota final, pudiéramos agregarle notas a las diferentes partes. Si le damos doble clic aquí, vemos que se nos convierte ¿qué? En texto de Markdown. Entonces, le ponemos un título: agente consultor de mis libros favoritos. Bueno, y pudiéramos ponerle una descripción más larga. Y esto le da organización a nuestros flujos de trabajo.